como es lógico, tenía que impactar la simpatía del presidente, la simpatía del partido de gobierno. Sin embargo, el partido hoy se bajó un poco, se mantiene en 46%, que es altísimo siempre. Pero perdón, Eddie, sumado a Fuerza del Pueblo y PLD, ¿le pasan a ustedes? No, ni cerca, en términos de partido, ni cerca. El PLD está un poquito más alto que Fuerza del Pueblo, digamos que 12, 13%, y Fuerza del Pueblo como 11%, como partido. Y en este momento se puede decir que tanto Fuerza del Pueblo como el PLD se han mantenido en una situación de congelamiento en términos de simpatía. No crecen. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, ex miembro de la Junta Central Electoral. Muy buenos días, Eddie. Bienvenido. Bueno, contento de estar aquí por primera vez en el 2025. Sí, porque no será la última. No. Gracias, la primera de muchas. Sí, la primera como parte del programa, la primera del año. Así es. Tenemos que comenzar, aunque no quisiéramos, Eddie, porque ya nosotros hemos tenido tantos invitados con el tema de las candidaturas independientes. Hemos tenido al que sometió la sentencia, hemos tenido a varios juristas importantes que han opinado sobre el tema, pero en tu caso es interesante porque eres político, pero estuviste en la Junta Central Electoral. Manejas el tema desde el punto de vista constitucional, pero también desde el punto de vista práctico, organizativo de la Junta Central Electoral, que al fin y al cabo es la que va a tener la responsabilidad. Sí, pienso que el Tribunal Constitucional, al decidir mediante una sentencia manipulativa, como le llaman, que es la que se hace y se redacta el contenido del texto de una norma, y en este caso, al hacerlo así, se convirtió en legislador y sustituye en una decisión que toca un derecho fundamental, el derecho al sufragio, pero al margen de eso, siempre ha habido un debate si es derecho fundamental o no, pero se trata de una decisión sobre un tema muy delicado, que es el relativo al sistema de partidos políticos y al sistema electoral. El tribunal, en el caso del Congreso, cuando toma una decisión sobre cualquier ley importante o reforma de ley, se consulta a vistas públicas. En las vistas públicas participan diversos sectores que tienen que ver con el tema de que se trate, y la discusión es amplia con todos los sectores, más la posibilidad, cuando se trata de leyes políticas, de conversar los partidos políticos, la comunidad política, la sociedad civil organizada y todos los sectores. Es un espacio que tiene el Congreso Nacional, pero que no tiene un tribunal. Y eso hace que puedan cometerse errores. Me parece que no se valoró bien el impacto que podía tener en el sistema electoral. En este caso, fíjese, como una muestra de ello, el hecho de que esta decisión prácticamente cambia el nombre de la propia ley de partidos, porque como el Tribunal Constitucional ha establecido que debería ser a través de organizaciones sociales, comunitarias, la ley que se llama Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Movimientos sociales. Entonces, Ley de Partidos y Movimientos Sociales debería llamarse.
a partir de ahora. Fíjate el impacto. Y que quizá nadie lo pensó de esa manera. Pero también está el hecho de que, por ejemplo, de alguna manera alguien va a reclamar, ya hay sectores haciéndolo, la eliminación del método de Holmes y que el voto sea directo por los candidatos para que quienes sean candidatos independientes, entonces no sea necesario la sumatoria de los votos de los candidatos de una plancha, que no sea plancha sino individual. Sí, porque con ese método no ganaría un independiente nunca. No, nunca. Un independiente no gana. En el caso de diputados, regidores y vocales, porque entonces el independiente iría solo, sería él solo, y los partidos entonces llevarían en una circunscripción, por ejemplo, de 5 candidatos, y este sería uno. Por eso perdió José Horacio Rodríguez, porque él iba solo. Bueno, y sacó muchos votos, pero no salió. Llevaba a otros candidatos, esa era la regla del juego, porque él fue a unas elecciones y las ganó. En esta última perdió, lo que quiere decir que el modelo funcionaba de cualquier forma. Hay gente que dice, perdió por eso. ¿Y cuándo ganó? Ganó por eso. Bueno, entonces es un tema que todos los modelos tienen sus dificultades. El modelo de listas cerradas y bloqueadas, que es el que tenemos, porque aquí se utiliza el sistema del voto preferencial, es decir, que el elector selecciona de esa lista al candidato o candidata de su preferencia. Entonces, cerradas y bloqueadas. Pero para la distribución de escaños, en todas partes del mundo casi, en casi la totalidad de sistemas, funciona el método de Holmes. En otros funciona el método de Hart. Ahí depende de la cultura de cada país. Pero tiene que haber un método para la asignación de los escaños, donde son sistemas de distritos plurinominales, es decir, de circunscripciones plurinominales. En los Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, no es necesario porque es uninominal, son distritos uninominales. Un partido lleva un candidato, sea independiente o lo que sea, y es 1 contra 1, igual que los senadores aquí. Entonces, ahí, en ese caso, el método de Holmes no es necesario, pero donde son plurinominales, sí. Y aquí cada circunscripción tiene que tener por lo menos 2 escaños. Y en esos casos, como quiera, se necesita un método para la distribución de esos escaños, la asignación de los escaños. Entonces, esta decisión impacta todo lo que tiene que ver con el sistema electoral y te genera un argumento para que quienes sean candidatos independientes aleguen que están afectados por una desigualdad del sistema. Entonces, todo esto, por ejemplo, un impacto inmediato es el que tiene que ver con un candidato independiente a presidente. La presidencia de la República es una fórmula de 2. Si usted es candidato a presidente, tiene que llevar un vicepresidente o una vicepresidenta, viceversa. Tienen que ser 2, un candidato a presidente y un candidato a vicepresidente. Entonces, si usted es independiente, ¿cómo sería la fórmula para usted llevar al vice? Entonces, todo eso no aparece ahí claro. Entonces, ¿qué ocurre? Si fallece, suponiendo que llegara a la presidencia, cosa bastante remota, pero que aparece contemplado, o sea, la posibilidad.
pasó Entonces, aquí con el síndico de ustedes. Bueno, pero... no estaba establecida la sucesión y hubo que reformar la ley. No, en el caso de La Vega no estaba establecida claramente, aunque sí estaba en la Constitución antes del 10, bueno, que todo eso se discutió mucho. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, del candidato independiente, cómo se produce la sucesión de un presidente de la República. Si falta el presidente y falta el vicepresidente, lo asume el presidente de la Suprema Corte. Pero lo asume provisionalmente para convocar en un plazo determinado a la Asamblea Nacional. Entonces se reúne la Asamblea Nacional, recibe una terna remitida por el partido al que pertenece el presidente, y de esa terna elige al presidente y en ese caso el vicepresidente. Entonces, si es independiente, ¿de qué terna lo va a elegir? Porque los candidatos independientes son seleccionados para unas elecciones determinadas y no tienen una plataforma, una estructura que pueda suplir eso. Eso pasaría con cualquiera, un senador, un diputado. Bueno, porque es independiente, con cualquiera. En el caso del diputado, para sustituir al diputado, tiene que enviarse una terna a la Cámara correspondiente, igual que el Senado. Un independiente, ¿cómo lo sustituye? Si el independiente es él es el cargo. No es un candidato de una organización. Por lo tanto, no tiene esa posibilidad. Esos son solo algunos de los elementos que impactan el sistema y que por lo tanto antes de tomarse una decisión tiene que sopesarse, discutirse con los especialistas, y eso no ocurre siempre en los tribunales. Por eso pienso que fue poco prudente el tribunal al tomar esta decisión. Fue una imprudencia al haberlo hecho en lugar de dejarlo que fuera el Congreso, aunque ahora de todas maneras dejó abierto el tribunal la posibilidad, dejó claro un elemento que ya menciona de desigualdad en la competencia, es el del financiamiento público. Ellos no pueden tener financiamiento público porque no son una organización, es un individuo. Entonces ya ahí vendrán ese tema también. Entonces fue el error, aunque ahora el legislador debe darle concreción al espíritu de esa sentencia en lo posible, darle concreción al mandato del constitucional. Hay que cumplir la sentencia, y en ese sentido ahora el legislador debe hacerlo con todo el cuidado para que el sistema electoral no tenga un impacto negativo. Doctor, pero ya es una realidad. Todo eso que usted dice y que han dicho juristas y otras organizaciones que se han pronunciado, no favoreciendo esa sentencia del Tribunal Constitucional, pero las sentencias del tribunal son vinculantes y ya es una realidad. A partir de ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer y qué es lo que está en agenda? Sí, hay que aclarar que tampoco en el caso del PRM no nos oponemos al candidato independiente. Ha existido siempre, y tampoco creo yo que sea un verdadero peligro para los partidos políticos, para el sistema de partidos, porque al final de cuentas es un tema de pluralidad en lo que tiene que ver con la participación, que es positivo, necesario, pero de todas formas los partidos políticos es un sistema muy fuerte. El sistema de partidos nuestro es el referente en América Latina, igual que nuestra democracia. Pero sí, de lo que se trata es del proceso en el que cómo se tomó la decisión. Ahora el Congreso
la Junta está preparando conjuntamente con los partidos políticos una propuesta en relación con la reglamentación del funcionamiento del candidato independiente, y creo que eso quedará bien. Mire, en los Estados Unidos, que ha existido también siempre, el único caso de significativo de un candidato independiente fue el caso de Ross Perot, que era uno de los 10 quizás o 5 hombres más ricos del mundo en ese momento, 18 creo, en una coyuntura en la que el partido demócrata tenía una situación, el republicano, una situación en la que Ross Perot logró entonces atraerse votos y llegó hasta ahí. En México, cuando ya se abrió, la figura más notable fue el gobernador de Nuevo León, que apodaban el Bronco, famoso porque Nuevo León, que es un estado muy grande, y él ganó la gobernación de Nuevo León. Es el caso más famoso. Después trató de ir como candidato independiente a la presidencia de la República, con las firmas que se requieren. Aquí se va a requerir el mínimo del 2% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones. Para usted ser candidato en una demarcación tiene que llevar esa firma. El Bronco en México llevó las firmas para ser candidato presidencial después del éxito en Nuevo León, y entonces al final había muchas firmas que parece que estaban falsificadas y demás, y terminó siendo procesado. Aquí va a ser temores, aquí. Así va a ser aquí. Vámonos a comerciales. No hay temor. Sí, hay temor. Es positivo lo del candidato independiente, no hay problema. No creo que ningún partido en ese sentido tenga temor. De lo que se trata es del tema relativo a la regulación, pero los candidatos independientes en un sistema como el nuestro no tienen ninguna posibilidad, salvo, como siempre ha ocurrido con candidatos independientes que hemos tenido. Hemos tenido candidatos independientes regidores, hemos tenido varios, y siempre hay agrupaciones que son candidaturas independientes provinciales, ¿te recuerdas? Municipales, muchísimo. Movimiento montecristeño. Pero ahora en este pasado proceso y en el anterior siempre hay agrupaciones que llevan candidatos independientes. O sea que eso no es nuevo. El tema que se ha discutido es cómo ocurrió el proceso en relación con la declaratoria de inconstitucionalidad de los 2 artículos de qué se trata. Vámonos a breve pausa, nos pasamos muchísimo del tiempo. Retornamos con el doctor Eddie Olivares. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y ex miembro de la Junta Central Electoral. Doctor, no sé, las redes dicen por ahí que usted sigue diciendo que el Partido Revolucionario Moderno sigue trabajando y sigue fortaleciéndose, mientras que la gente dice como que lo contrario, que el partido después de ganar las elecciones se ha debilitado, pero usted dice que continúa la senda de crecimiento frente al PLD y a Fuerza del Pueblo. Sí, quizás el momento más impactante en relación con la simpatía del partido fue con la propuesta de la reforma fiscal. Luego entonces, como es lógico, tenía que impactar la simpatía del presidente, la simpatía del partido de gobierno, y en ese momento ocurrió en algún momento que el partido bajó. Sin embargo, el partido hoy se bajó un poco, se mantiene en 46%. En la última encuesta establece que tiene una simpatía de un 46%, que es altísimo siempre. Pero perdón, Eddie, sumado Fuerza del Pueblo y PLD, ¿le pasan a ustedes? No, ni cerca, en términos de partido, ni cerca. El PLD y Fuerza del Pueblo, y es increíble, la gente, el electorado se resiste a formar parte de los 2 partidos.
el PLD está un poquito más alto que Fuerza del Pueblo, digamos que 12, 13%, y Fuerza del Pueblo como 11% como partido. No quiere decir que en el caso de la figura del presidente Fernández, por lo que implica, sea más alto el candidato que el partido. Pero como partido, tanto Fuerza del Pueblo como el PLD están por debajo de más o menos la simpatía que tenían en las elecciones, pero en su momento, en ese momento que señalamos, la gente no se inclinó hacia ninguno de los dos partidos, y en este momento se puede decir que tanto Fuerza del Pueblo como el PLD se han mantenido en una situación de congelamiento en términos de simpatía. No crecen, y el PRM se mantiene muy fuerte como organización. Estamos lejos de las elecciones todavía, de modo que la valoración de los partidos es lo real. La valoración de los aspirantes a presidente es irreal. No, es algo que hay uno que le lleva la milla a todos. Bueno, pero es un tema de aspiraciones, todavía empezando el primer año después de las elecciones. Pero en el caso de los partidos es lo real, porque el partido es permanente, de modo que la valoración en un partido se mantiene permanentemente. En este caso el PRM sigue muy fuerte. Tenemos actividades en los próximos meses también tendente a mantener esa solidez, y de eso se trata, que un partido debe estar trabajando permanentemente, y sobre todo si se trata de un partido de gobierno. Para eso es importantísimo también la gestión de gobierno. Tenemos que trabajar para tener un buen gobierno, trabajar con honestidad, que juega un papel importante. El himno de nuestro partido es el único himno que canta la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es el único himno de un partido. El himno lo hicieron el compañero Luis Abinader y doña Raquel, y es un himno que canta cada PRMista en cualquier reunión del partido, canta ese himno. En consecuencia, nosotros tenemos un compromiso en la lucha contra la corrupción, la impunidad, y se ha trabajado en todo lo que tiene que ver con la consolidación de la justicia en sentido general, y de eso se trata, del partido seguir trabajando, hacer un buen gobierno y cumplir con ese propósito. Qué pena no haber más tiempo para profundizar un poquito con el tema de la corrupción y de la justicia. Te agradecemos como siempre, de Olivares, tu participación y los aportes. Bueno, muchas gracias, doctor. Como gracias. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento, en la recta final, vamos a conversar con Carlos Pichardo, que nos viene a hablar de un encuentro de jóvenes. Él es encargado de la vocalía de la juventud del movimiento Cursillo de Cristiandad. Uepa.